La paz de Cristo, hermanos. Feliz resto de este viernes de la 26ª semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Francisco de Asís, grandísimo santo, hermanos, que ha querido conformar toda su vida a Cristo. La gente lo llamaba otro Cristo, porque realmente en él la gente vio la imagen de Cristo. Ha querido conformarse a él en la pobreza, en la castidad, en la obediencia, en la sencillez. Este hombre ha amado profundamente a Dios Padre. Se ha visto como hijo en las manos de Dios. La humildad que ha vivido San Francisco de Asís ha sido esto: un hacerse pequeño, reconocerse pequeño en las manos de Dios, y viéndose pequeño y tantos bienes, lleno de alegría. Hay una característica que está en la vida de San Francisco y es la alegría. La alegría. Y este hombre, viéndose en Cristo como Hijo de Dios, y viendo también su ejemplo, mucha gente lo siguió. Y fundará el orden de los hermanos menores. Gente que vivía en fraternidad. Si Dios es mi Padre y somos hijos de Dios, pues tú eres mi hermano. Y este hombre ha vivido con esto en el corazón, la fraternidad, pero no una fraternidad de no me importa lo que pienses, total, lo que importa es que nos abracemos y demás, sino que realmente estaba bien fundada. Él tenía deseo que los demás conocieran a Jesucristo, que es aquel que nos hace realmente hermanos, que nos une profundamente. Tenía un deseo profundo de llevar otras personas a conocer a Cristo. Este hombre anunciaba con amor, con fuerza, con humildad, el amor de Dios. No solamente Dios nos amaba, sino que quería que la gente amase a Dios, amase a Cristo. Este hombre, en él Dios ha hecho historia, no solamente para el bien de la Iglesia. Ha dado ejemplo grandísimo, bien para el mundo también. En San Francisco, este amante de la cruz, porque San Francisco amaba a Cristo crucificado, esta pobreza crucificada donde veía los bienes de Dios, que gozaba esta intimidad profunda con Dios. Antes de morir, parece que 2 años antes de morir, si no me equivoco, San Francisco tiene esta experiencia mística en donde recibe los estigmas. O sea, ha querido conformarse tanto a Cristo. Dios, el Espíritu Santo, ha formado en él esta imagen de Cristo tan bella que ha sido conformado en Cristo incluso en los seños de la cruz. Y entre los místicos, hermanos, en la historia, probablemente el primero que tenemos registrado sería San Pablo, que dice que él lleva en su cuerpo los estigmas del Señor, de Jesús, de Cristo, que vive crucificado con Cristo. Y bien, 1200 años después, esta experiencia la vemos testificada en San Francisco de Asís. Este pobrecito de Asís, que ha renunciado a los bienes de este mundo con tal de tener a Cristo. El interés profundo que tenía este hombre era Cristo. Y por eso a su padre, un mercader rico, que se avergonzaba de su hijo, del hecho de que de que regalaba los bienes a los pobres, y que vivía en mucha humildad, en mucha sencillez, se avergonzó tanto, pues que le dijo: o te dejas esto, o te desheredo, y me devuelves lo que has dado a los pobres.
O sea, el dinero, me das el dinero, las telas que has vendido y demás. ¿Y qué hace San Francisco? De frente a la muchedumbre, se despoja de su propia ropa, de los vestidos que llevaba encima y queda totalmente desnudo y se lo entrega a su Padre. Y dice, y afirma, mi Padre es el Padre Celestial. Y se despoja de todo con tal de seguir a Cristo. Hoy, hermanos, la liturgia de la palabra nos pone en sintonía con San Francisco de Asís. Escuchemos este evangelio que hoy la Iglesia nos regala. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo, ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido poniéndose cilicio y sentándose sobre ceniza. Por eso Tiro y Sidón, en el día del juicio, serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, decía que esta palabra nos pone en sintonía con San Francisco de Asís, porque hoy la palabra nos invita a la conversión. Recordemos este salmo invitatorio con el cual la Iglesia inicia la oración de los laudes, la oración del oficio, de la lectura, la primera oración del día. Este salmo que dice, si hoy escucháis la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. Si hoy escuchas al Señor, no endurezcas a tu corazón. Dentro del cristiano, hermanos, hay un agua viva. Como dice San Ignacio de Antioquía, que le dice, ven al Padre, una agua viva que es el agua del bautismo, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos dice, hoy conviértete, hoy. Fundamental este hoy. Y aquí vemos que el Señor llama a conversión a Corazaín, a Betsaida. Estos ayes que pronuncia no son una maldición a estas ciudades, sino una advertencia. Cuidado que te pierdes. Cuidado que vas caminando hacia un barranco y puedes perderte, tirar tu vida a la basura. Y no solamente tu vida terrena, tu eternidad. Tu vida para siempre, botada a la basura. Atento. Hoy, no te engrías. No pienses que ya tienes todo resuelto, que quizás ya te has convertido, que ya estás bien, que eres un hombre o una mujer perfecta. No te equivoques, sé humilde, déjate guiar, abre el oído, escucha. Cristo dice, aquellos que se ensalcen serán humillados. Y así ha querido ensalzarse también Cafarnaúm. Dice, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno, serás humillada porque has querido levantarte, ensalzarte y no has reconocido el momento de tu visita. Has cerrado el oído. Porque si tantas cosas que se hubiesen realizado aquí y en Betsaida, en Corazaín, si se hubiesen realizado en las ciudades paganas, como Tiro y Sidón, que son ciudades contra las cuales han hablado los profetas, si estos milagros que has visto en tu vida, cuántas veces te has visto perdonado por Dios, perdonada por Dios, cuántas veces has visto el actuar de Dios en tu historia, que has visto su amor, su ternura hacia ti, si esto que has recibido, la palabra que has recibido, la hubiese recibido un pagano totalmente lejano de Dios como Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubiera convertido. Y por eso hoy nos llama a la humildad. El Señor, hazte pequeño, escucha. Esta palabra es una palabra de conversión. ¿Y por qué tiene relación con San Francisco de Asís? No solamente porque San Francisco de Asís se ha hecho pequeño. Lo digo sobre todo por el hecho de que San Francisco de Asís recibió una vocación, una llamada de parte de Dios cuando éste contemplaba el crucifijo de San Damián. El Señor le ha dicho,
Francisco, reconstruye mi iglesia. Y San Francisco ha pensado que se trataba de esa iglesia de San Damián, esta pequeña capilla, bueno, y se ha puesto con sus manos a trabajar para reconstruirla. Luego, más tarde en su vida, se dará cuenta de que la reconstrucción a la cual Dios la llamaba no era esto, sino una reconstrucción del templo espiritual, una reconstrucción de su iglesia, de que viviese más en el camino de la obediencia. Y San Francisco de Asís ha ayudado espiritualmente a la iglesia. ¿Cómo se reconstruye la iglesia? ¿Cómo se pone de pie el edificio espiritual? ¿Cuál es la mayor reforma? La única y buena reforma que existe de la iglesia. La conversión. La conversión. Este hombre ha vivido la conversión. Por eso la reforma de él ha sido esto. La humildad de la conversión. Y hoy el Señor también a ti y a mí nos pone en esta sintonía. Tú estás llamado también a reconstruir la iglesia, a ser partícipe, a ser colaborador de esta edificación, de este edificio espiritual, como dice San Pablo, donde a cada uno de nosotros el Señor nos da bienes particulares. San Francisco de Asís ha sido llamado a la conversión y en su conversión muchas otras personas han sido llamadas a la conversión, al encuentro con Cristo, a conocer el amor de Dios, a vivir en Él, en este amor. Por eso tú también has sido llamado. Dios cuando ha pensado a ti, ha llamado también a otras personas. Y en esas personas te ha llamado a ti. Y pensando en ti, ha pensado en otras personas más. De manera que con el testimonio de tu conversión, de tu vida, San Francisco de Asís tiene una palabra bellísima. Él decía, estén atentos, hermanos, a la vida de ustedes. Porque puede ser que el único evangelio que lean nosotros sea el evangelio de vuestra vida. Nuestra vida como testimonio del evangelio. Puede ser, y estoy seguro, Dios actúa así. Dios nos salva de forma individualista. Dios ha querido salvarnos como parte de miembros de un cuerpo. Por eso en ti, hermano, en tu conversión, de tu conversión depende también la conversión de otras personas. En tu vida, con esta piedra que es parte del edificio de la iglesia, Dios quiere sostener otras piedras que a su vez sostengan a otras, como ha hecho Dios con la vida de San Francisco de Asís. Y hoy la primera lectura y el salmo nos pone en este sentido de humildad, de dejarnos guiar por Dios, de dejar que sea Dios el que nos convierta, porque la conversión no es un fruto de nuestra sola fuerza, no es un fruto de nuestros puños, es una gracia de Dios, es un llamado de Dios. Por eso, si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. En la primera lectura, Job es interrogado por Dios y Job es puesto en su lugar. Y su lugar no es el lugar de Dios. Job desconoce muchas cosas, no sabe cómo es la historia, no sabe ni siquiera lo que le conviene realmente. Dios sí sabe, Dios sabe más que tú y que yo. Y lo que Dios permite en tu historia, en mi historia, lo permite en su providencia, sabiendo Él cómo actúa, cómo mueve las piezas, valiéndose también de nuestra libertad, evidentemente. Pero Dios es un Padre providente. Y todo lo que permite nuestra historia lo permite para nuestro bien. Por eso Job hoy es puesto en su lugar. Tú no eres Dios, tú y yo no somos Dios. Y por eso en el Salmo decimos, llévame por el camino eterno, Señor. Es un salmo que canta la omnisciencia de Dios, que Dios lo sabe todo. Y el salmista se maravilla. Tú me has conocido, Señor, desde antes. Ya cuando estaba siendo tejido en el seno de mi madre, tú me conocías. Y mis días ya estaban contados en tu libro. Tú me conoces profundamente, me escrutas y me conoces. Y dice hoy el Salmo responsorial, el fragmento que la Iglesia responde, que la Asamblea responde, dice, llévame por el camino eterno. Y bien, para ser llevado, hermanos, necesitamos
reconocer que tú y yo no sabemos el camino, que necesitamos que tú y yo seamos tomados por la mano de Dios y que sea Él a conducirnos. Por eso hoy, si escuchas la voz del Señor, no endurezcas el corazón. La conversión es esto, es reconocerte pequeño, que no sabes el camino, que no te las sabes todas las cosas, que el Señor sí, y que Dios te ama profundamente y por tanto puedes abandonarte en tus manos. Por eso la palabra de Dios nos ayuda muchísimo. Repito, si hoy escuchas la voz del Señor, la voz que te habla dentro de tu corazón, en tu conciencia, lo que Dios te inspira con el Espíritu Santo, pero también hoy la palabra de Dios, las Escrituras. Si hoy la escuchas, no endurezcas tu corazón. San Francisco de Asís, que ha sido un hombre pequeño, humilde, se dejaba guiar por la palabra de Dios, tenía un amor profundo a las Escrituras. Una vez los frailes le preguntan al hermano Francisco, pues, ¿cuál es la voluntad de Dios en la vida de ellos, en su forma de vivir? Y Francisco no responde, dice, pues, no, no responde por sí mismo, sino que dice, pues preguntémoselo a Dios. Preguntémoselo a Dios. ¿Y qué hace entonces? Pues que agarra las Escrituras y abre así al azar el Evangelio. Y toma el Evangelio como palabra de Dios dirigida en su vida concreta en ese momento, como una respuesta de Dios. Por eso te pregunto, ¿tú consultas a Dios en tus planes, en lo que tienes que hacer, en tus dudas, en tus momentos de crisis, cuando necesitas ser consolado? ¿Consultas a Dios? ¿Abres las Escrituras? Bien, San Francisco nos enseña esto, a dejarnos guiar por Dios. Llévame, dice el Salmo, llévame, Señor, por caminos eternos. Llévame, Señor, por el camino eterno. Alabado sea Jesucristo.